Y ahora unos minutos de publicidad y volveremos hablando de música, en esta ocasión música y arte, con Paco Mármol y su exposición en el Baluarte de San Roque. Bueno, bienvenidos en esta ocasión al Baluarte de San Roque. Nos hemos venido aquí porque en esta ocasión vamos a hablar solo con una de las patas de una exposición conjunta pero separada. Está con nosotros Paco Mármol y ya lo entenderán según vayamos hablando de esta exposición. Paco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Paco, el Baluarte de San Roque se ha llenado de música, música dibujada, música fotografiada, una iniciativa que está ya dos bandas, tú y Chema Grimaldi, pero bueno, vamos a empezar contigo. Lo primero es cómo nace esta iniciativa. Bueno, en realidad, rediseñando la música no deja de ser, yo le llamo, son ejercicios de gimnasia creativa. Para mí la creatividad es como un músculo más del cuerpo y hay que mantenerlo activo para que esté en forma. Y entonces, bueno, cuando la carga de trabajo el día a día te hace estar en forma, bien, pero en momentos de menor intensidad yo me pongo tareas para que esa creatividad se mantenga en forma. Y un día pensé, digo, bueno, ¿qué pasaría si ahora llamaran a la puerta y me pidieran diseñar la portada del Sgt. Pepper de los Beatles, por ejemplo? Wow. Un reto, porque además una portada tan icónica como esa, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé sin ninguna pretensión de llegar a que fuera una exposición, sino simplemente por ir manteniendo esa creatividad activa, empecé a diseñar portadas para discos que, por determinadas razones, a mí me habían marcado en la vida, ¿no? Empecé a hacerlas y cuando me di cuenta tenía ya unas cuantas y vi que aquello podía tener cierto color. Entonces me siento con Salvador Catalán de la universidad, le hablo del proyecto, él que es un melómano más que convencido, le gusta el proyecto y entre las portadas que yo tenía y él que me pasa una lista de como unos 30 o 40 discos, como que él creía que tenían que estar en la exposición, pues complementamos ya y surge esta exposición. Los que tú eliges, los que te vienen a la mente, porque, o sea, marcaron algo en tu vida, pero por la música, por el disco, por un momento de tu vida, ¿por qué eliges esto? La verdad yo me di cuenta cuando el listado que me dio Salvi un poco venía casi a complementar lo que yo había elegido. Yo había elegido sobre todo música española de los 80. Porque bueno, tengo un ramalazo ochentero muy marcado y cuando te pones a elegir te sale lo que te gusta. Entonces ya había elegido pues 091, Alaska, un poco la música que me gustaba. Sí que había algún clásico, el Sgt. Pepper de los Beatles, el de la Velvet Underground, pero otros, yo creo en función de lo que yo había seleccionado, Salvi también supo complementar para que la selección fuera un poco más variada, ¿no? Empiezas con Elvis. La exposición arranca con Elvis. Arranca con Elvis porque fue Lennon el que dijo que antes de Elvis no había nada y porque está ordenada cronológicamente, empieza con el primer disco de Elvis Presley, que es en el 56, y llega hasta un disco de Björk, que ya es en los años 90. Y bueno, empezamos con Elvis porque además es un disco, el primer disco de Elvis Presley es un disco muy significativo en la historia del rock and roll, ¿no? Es un poco con el que arranca todo. Y ese es uno de los que me dio Salvi en su selección. Y fue un reto también porque es un disco que se llama Elvis Presley y el título del disco es Elvis Presley. Entonces, a la hora de buscar imágenes que pudieran dar juego, lo tuve muy complicado porque no podía buscar imágenes por Elvis, ¿no? Y empecé un día a buscar, yo me sumerjo en bancos de imágenes en internet y empiezo a buscar imágenes de guitarra, ¿no? Porque la portada del disco es Elvis en una postura así muy glamurosa, ¿no? Con una guitarra. La clásica además. Exacto, que luego se ha versionado muchísimo sí. Con los Clash, en London Calling, Siniestro Total, también ha sido una portada muy versionada. Entonces empiezo a buscar imágenes de guitarra y me encuentro con una imagen de un chico cantando en la calle con una guitarra rosa, unos gargajillos rosas, una imagen súper graciosa. Y lo utilizo un poco también para que se vea cómo el humor es una estrategia que tenemos los diseñadores gráficos a la hora de comunicar, ¿no? La exposición es una exposición de diseño gráfico, que lo que pretende es un poco ver también cómo el diseño gráfico hace que percibamos las cosas de distinta manera. El mismo disco que ahora está aquí, que tiene 30 años y tenía su portada original hace 30 años, tú ahora le pones otra portada y lo percibes de manera totalmente distinta. Entonces, una de las cosas que pretendía era eso, ver cómo el diseño gráfico nos hace percibir las cosas de distinta manera en función de cómo las vistamos.
De hecho, en el prólogo, cuando hablas en el catálogo de Rediseñando Música, hablas de eso, ¿no? De cómo transforma una imagen diferente, claro, sobre la misma base o el mismo concepto, ¿no? Un disco en este caso, cómo puede hacer cambiar un diseñador gráfico. Ante esto también yo me pregunto, ¿también es una reivindicación de una profesión que está tan denostada? Claro. ¿Todo el mundo puede hacerlo? ¿El diseño gráfico? No, evidentemente no. Quizás, a ver, existe un poco la percepción de que todo el mundo puede manejar las herramientas. Todo el mundo puede manejar Photoshop, todo el mundo puede manejar determinado software de diseño gráfico, pero eso no significa que sepas diseñar. El diseño tiene sus códigos, tiene sus estrategias, tiene su significado y eso es muy importante. Tú, por muy bien que manejes Photoshop, tienes que saber componer, tienes que saber elegir tipografías, tienes que saber manejarte una determinada paleta de color, tienes que colocar bien los elementos y eso no te lo da una herramienta, eso tienes que aprenderlo tú con la experiencia o formándote como sea. Bueno, y tiempo, porque no es solo, claro, porque yo cuando te pones delante de un disco como Sgt. Pepper y te pones delante, creo que el bloqueo del escritor se queda corto, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver, fíjate, cuando Salvi me pasa esa lista y veo Sgt. Pepper, yo digo, wow, Sgt. Pepper. ¡Ay, mía! Una portada tan icónica, y en un principio lo dejé, pero cuando empiezo a buscar imágenes, entro un día en Flickr.com, que es un repositorio de imágenes donde muchos fotógrafos cuelgan sus imágenes, y hay determinadas instituciones que están poniendo en Flickr, están poniendo sus bancos de imágenes a disposición de todos los usuarios. Entro por cotillear un poco a ver qué es lo que hay, y en la página de un museo del ejército americano encuentro una fotografía que hay 4 militares vestidos y digo, estos son los 4 de Liverpool, son los Beatles, y además están vestidos como si fueran una banda de músicos, y a partir de ahí empiezo a trabajar y bueno, el resultado es el que pero en un primer momento, claro, es un reto, ¿no? Porque dices, wow, una portada como esta. Estamos hablando de clásicos, Sgt. Pepper, Elvis Presley, pero hablabas de lo que a ti te marca. Sí. Algunos discos, supongo, de Alaska o de Gabinete Caligari, no sé, son discos que a lo mejor no tienen tanta importancia en el sentido que no son Elvis o claro, Mike, claro. Pero sí es cierto que supongo que también habrá sido una responsabilidad ante ti mismo, un reto ante tus propios recuerdos incluso. Claro, claro, por supuesto. Hay discos incluso, hay un disco de vídeo que fue un grupo del tecnopop valenciano de los 80 que, bueno, fue una canción muy conocida en su día, La noche no es para mí se llama, pero que tampoco tuvo mayor trascendencia. Y está puesta porque la portada, en las piezas que cuando yo la he diseñado, pongo en grande la portada que yo he diseñado, pero reproduzco también la portada original, un poco para que se vea si hay una referencia o si el trabajo que yo he hecho es totalmente nuevo. En el caso de la portada de vídeo, por ejemplo, lo pongo para que se vea como en los años 80 había muchos grupos que cuando sacaban su primer disco ellos tenían que salir de la portada, claro. Entonces hay muchas portadas en aquella época que son las fotos del grupo y bueno, en cuestión de diseño dejan mucho que desear. Y creo que con el trabajo que yo hago, pues un poco reivindicar como el papel del diseñador ahí es muy importante, porque lo que decía antes, no es el mismo disco, sin embargo le pones una portada más elaborada, más actual, con una tipografía más moderna y cambia totalmente la percepción que tenemos. Paco, Rediseñando Música ya la tenemos colgada, la tenemos instalada. ¿En qué estás ahora? Porque lo del bajón ya eso no se lo cree nadie, ya estarás trabajando en 3 cosas diferentes, sigues, además las redes sociales, Paco Mármol es bastante activo y vemos cómo sigues con los dibujos a bolígrafo. Bueno, el bolígrafo la verdad que hace tiempo que lo aparqué, estoy trabajando ya a lápiz sobre todo. Hay un proyecto que es Chatarra, que ese ya se inauguró este verano en Conil y que está creciendo un poco porque es posible que vaya a algún sitio, pasa que no lo tengo todavía confirmado y no lo puedo contar. Y aparte he empezado a trabajar un proyecto sobre perros. Estoy haciendo dibujos de perros porque bueno, es casi como un homenaje personal a mi mascota, ¿no? Yo siempre he sido de gatos, he sido muy felino, pero hace 4 años llegó a mi vida un perro, Flipo, y me cambió la vida, ¿no? Me parece que el cariño, quizás algo que solo entendemos la gente que convivimos con animales, ¿no? Pero cuando el cariño que me dio ese perro me cambió y he querido hacer un homenaje y estoy ahí trabajando en un proyecto sobre perros, que quiero además que el día que se exponga sea muy significativo también para la gente que tiene mascotas, ¿no? Incluso que la gente pueda visitar la exposición con sus mascotas.
disfrutarlo en familia. Sí, claro. Porque todos somos familia. Totalmente. Por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Paco, muchas gracias. A vosotros. Como siempre, por estos minutos y por este trabajo que haces, que es tan original, tan creativo, tan profesional, que nos encanta. Súper fans. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, ya lo saben, en el Baluarte de San Roque, rediseñando música en el Baluarte de San Roque, y arriba tenemos la segunda exposición, que ya se la descubriremos, pero que pueden venir a visitarla y nosotros ya le daremos la visión del propio autor, del propio fotógrafo. También hablaremos de música. Nosotros seguimos con más actualidad, como siempre, aquí en nuestro Traspunte.